Bienvenidos correlones, estamos en el circuito de Suzuka para iniciar los recuentos de carrera que llevo hasta ahora en la clase destacada de Miatas. El Mazda Miata MX-5 de 1994 es el coche que todos vamos a usar en esta categoría donde no podemos hacer ningún tipo de modificación especial. Solo podemos tocar los reglajes del coche como la suspensión, presión de las gomas y un poco más. Así que vamos a iniciar esta primera ronda para que puedas observar lo complicado que es conseguir un rendimiento competitivo dentro de esta clase. Y también tienes que tener en consideración que los corredores que tengan un dominio de la transmisión manual con embrague son los que van a tener mayor ventaja y más control de la aceleración de este coche en esta clase. Así que ten presente eso allí. Por ejemplo, en mi caso yo conduzco con manual con embrague, pero con transmisión de carrera y con embrague de carreras. Entonces cuando utilizas la caja de transmisión y el embrague de serie del coche, la relación es mucho más lenta y poder hacer el engranaje de las velocidades requiere un poco más de sincronía, un poco más es más lento, para decirlo en pocas palabras. Entonces iniciamos pisando firme el acelerador y nos ponemos aquí a un costado de Cotemito, que tenía el liderazgo de la carrera momentáneamente. Vamos a ver cómo se va desempeñando. Una de las principales cualidades del Miata es la estabilidad que tiene el coche en las curvas, por eso es que es el favorito de siempre. Es un coche que la verdad es espectacular el rendimiento que trae de serie. Los desarrolladores para crear esta clase dentro del multijugador hicieron algunos ajustes esenciales. Entre esos le pusieron gomas deportivas, quitaron las de calle y pusieron gomas deportivas, que mejora unos puntos la maniobrabilidad en las curvas. También le pusieron jaula antivuelco, como se puede apreciar allí en la ventanilla trasera del coche, y un poco más que eso, es decir, creo que también la suspensión le pusieron una suspensión de carreras para que pudiésemos mejorar lo que es la altura y el centro de gravedad. Y de momento estamos consiguiendo un rendimiento bastante efectivo, pero Codinito no se queda atrás y se mete por dentro en la curva luego de la recta de las emociones. Como puedes apreciar, aquellos corredores que tengan más dominio del coche y mayor conocimiento de la pista son los corredores que pueden tener una ventaja significativa en relación a los demás. Pero aún así, mira lo peleado que es, porque todos tenemos exactamente el mismo rendimiento. No podemos tocar la transmisión. Eso quiere decir que la relación es exactamente la misma para todos, con la pequeña diferencia que si tú logras conducir este coche con manual con embrague, con el embrague de serie, y lo dominas, vas a tener un rendimiento muy superior en cuanto a la aceleración y la salida de las curvas. Ya lo he visto varios corredores con mucha experiencia que lo han dominado y han tenido un rendimiento impresionante de más de 6 segundos de diferencia en relación a los demás. Así que ya estamos entrando en la tercera vuelta de las 8 pautadas en Suzuka y de momento seguimos estando como líderes de la carrera y le hemos sacado una ventaja significativa de 1,3, un segundo 300 milésimas a Cotemito, y a Psycho Ace, que va en la tercera posición, está a un poco más de un segundo 800 milésimas. Cualquier error que se cometa en la trazada, un deslizamiento excesivo o que se te derrape el coche, es fatal. Vas a perder casi todo el rendimiento. Y como puedes observar allí, cuando estoy entrando ya al cierre de la tercera vuelta, se me está complicando esa curva, ese corte previo a la recta de las emociones. Se me desliza muchísimo el coche y tengo que corregir demasiado con la dirección para no perderlo del todo. Así que bueno, estoy yo tratando de zigzaguear para quitarles la succión, a pesar de que están bastante alejados. Y ya estamos a la mitad de la carrera y combustible suficiente para hacer todo el recorrido. No tenemos que preocuparnos por eso, pero plantea tu estrategia previo al inicio de la carrera, no vayas a complicarte luego. Recuerda que mientras menos combustible, más ligero el coche, eso también es muy importante.
Y ya estoy cerrando la cuarta vuelta de la carrera y ahí me voy fuera, me voy a pasear en los jardines de el circuito y se me derrapó el coche y perdí todo el control y se me fue en trompo y ahora he tenido que reincorporarme perdiendo toda la ventaja que había ganado. Ya les había dicho que estaba perdiendo mucho rendimiento en esa curva, se me estaba deslizando mucho el coche. Y como puedes apreciar allí, ahora el nuevo líder de la carrera es Codnito, con más de 7 segundos de ventaja y va a ser muy difícil alcanzarlo con el rendimiento que tenemos en el Miata cuando todos estamos corriendo casi en los mismos tiempos de giro. ¿Cuánto queda? Nos quedan escasamente 3 vueltas y fracción para concluir. Vamos a ver si podemos meternos en el podio. Me estoy acercando bastante al corredor que está ocupando la tercera plaza de la parrilla de nombre Supra 03. Lo llevo a 2,8 y le estoy descontando rápidamente. Vamos a ver si aquí me va mejor en esta curva. Ahora que ya he trompeado, creo que ya puedo entender un poco más que en definitiva no tengo otra cosa que hacer que controlar bastante la aceleración y entrar un poco más lento para que el coche pueda aguantar. Y ahí está Supra. Ya estamos ahora iniciando la sexta vuelta. Lo que quedan son 2 vueltas y fracción y se me está acercando ahí el corredor de la quinta plaza de nombre Hike 6. Está justo detrás tratando de aprovechar la succión y nosotros le seguimos descontando a Supra. Ya lo llevamos a 2,1 y está perdiendo bastante rendimiento. Sin duda está teniendo muchísimos problemas con la tracción del coche. De allí la importancia de los reglajes y la configuración de la suspensión, que viene siendo la parte más importante que debes tener en cuenta a la hora de hacer cualquier ajuste en el Miata para poder participar en esta clase. Ahí me voy por dentro del piano y me salté allí el asfalto y me ponen una penalización de medio segundo por haber sacado las ruedas fuera del asfalto, tratando de cortar allí, tratando de conseguir un poco más de espacio para entrar en la curva y conseguir algo de ventaja de velocidad. Me castigan y así que continuamos y ahora estamos a 1.6 de Supra 03 y la pregunta del millón es: ¿podré alcanzarlo para el cierre de la carrera cuando apenas queda 1 vuelta y media para concluir? Y tímidamente le estoy descontando, ya lo tengo a 1,3 en este sector. El amigo Supra 03 tiene muchísimos inconvenientes para marcar una trazada efectiva y está perdiendo muchísimo rendimiento. Ahí saqué 2 ruedas fuera del asfalto tratando de conseguir más espacio de maniobra. Ya me estoy presionando un poco y de hecho ahí logré perder un poco de ritmo y ganó un poco de tiempo Supra 03. Ahora sí, nos vamos a la última vuelta de la carrera y estoy a 1,5. Estoy muy cerca de ponerme a estela, a rebufo, y allí el corredor Hike 6 se quedó muy atrás. Probablemente también ha tenido algún tipo de percance y trompeó, aunque no lo pudimos ver. Ya lo tenemos a 11 segundos por detrás. Y bueno, mis amigos, ahora sí que sí, a darlo todo por el todo. Nuestro Miata nos tiene que proporcionar la aceleración suficiente para alcanzar aquí al amigo Supra 03, que ya lo estamos alcanzando. Lo tenemos a 1,1 y ahí se le está deslizando el coche y se salió del asfalto el amigo Supra 03 y me impacta en su retorno. Qué maniobra tan sucia, quiso defender a los golpes, pero no pudo y no fue suficiente. Ahora nosotros nos consolidamos como el tercer corredor líder de la carrera y nos metemos en el podio. Muy merecido, opino yo, considerando el esfuerzo que he tenido que hacer desde la clasificación. Por lo menos entramos al podio y cerramos el circuito dentro del podio, afortunadamente 8 minutos 17, inversión de tiempo completo y mejor tiempo de vuelta, 59 segundos 441 milésimas, mientras que Codnito, el líder de la carrera, estaba girando a 59 397, nada mal. Ahora estamos en el circuito internacional de Lasarte, las 24 horas de Le Mans a bordo del Miata MX del 94. Vamos a ver cómo se desempeña este coche en esta carrera
de velocidad. Aquí recuerda que hay 2 chicanas y 2 sectores con curvas cerradas, que es allí donde está la principal ventaja para poder tener un ritmo competitivo. Marqué el mejor tiempo de vuelta en la clasificación haciendo una sola vuelta de las 3 disponibles, así que nos llevamos la pole position para el inicio de la carrera. El éxito o el fracaso en esta carrera depende muchísimo del control que tengas del coche. Una ventaja que tiene este circuito y en esta clase es que debes aprovechar la estela o el rebufo de los contrincantes que logren estar por delante de ti. De esa manera puedes meterte en la succión y conseguir un plus de velocidad para pelearte la punta. Es allí también donde está el punto significativo de la ventaja que puedes encontrar en dado caso si te vas perdiendo posiciones. Adicionalmente también tienes que tener allí mucha precaución con las velocidades que vas a engranar. Observa allí que se trata de un impulso, no se trata tanto de aceleración como tal, porque estamos hablando de un coche lento, sino que se trata más bien de la inercia. Tienes que encontrar el punto donde el coche vaya y tú sencillamente le des un empujoncito para entrar y salir de cada curva. Así que esa inercia es la que tienes que aprender y tienes que encontrar en cada giro y en cada curva. Fíjate tú que aquí voy a entrar en cuarta velocidad con 2 pequeños toques en la frenada, en el freno, para no perder mucha velocidad, para no perder ese impulso, esa inercia. Así que ya le estamos sacando un segundo 100 milésimas a la segunda posición, que adicionalmente le han puesto una penalización de 2 segundos, 200 milésimas por contacto excesivo y probablemente por sacar una goma fuera del asfalto. Así que afortunadamente por ahora mantenemos el liderazgo de la carrera y va a ser complicado que nos puedan alcanzar. Si nos alcanzan, la única forma de lograrlo es que entre ellos se apoyen, utilicen entre ambos el rebufo de cada quien para conseguir un plus, pero dudo mucho que los corredores piensen de manera estratégica en esta clase. De momento muy poco lo he visto en los jugadores. Y ahí estoy sobreviviendo la primera chicana y acelero, piso a fondo, manteniendo allí la tercera marcha, engranando a la cuarta al más de 150 kilómetros por hora. Principalmente, bueno, vamos a ver si podemos mantenernos lo más despegados posibles de los otros corredores, y ya le estamos sacando 1,5 segundos a la segunda posición y todavía no nos alcanzan. Tenemos allí una ventaja. Yo le hice unos ajustes a la suspensión y levanté un poco la trompa para cortar menos el viento y tener menos resistencia al viento, consiguiendo una pequeñísima ventaja en la salida de las curvas y en el desplazamiento final. Pero también depende de ti de encontrar el punto exacto donde vas a engranar las velocidades. Recuerda que este circuito tiene, aunque no se aprecien, tienes que encontrar los sectores o los puntos donde hay declives, donde hay bajas o bajones de altura, para poder engranar la velocidad correcta y conseguir el mayor empuje posible en esos sectores. Ahorita te lo voy a mostrar justo después de esta curva cerrada. Y por supuesto, como puedes apreciar allí, mantener el impulso, mantener la inercia, porque si pierdes ese ritmo vas a perder mucha ventaja en relación a los otros corredores. Así que tienes que encontrar allí ese empuje. Observa aquí, estoy en cuarta marcha y poco a poco se ve cómo está descendiendo el terreno, y aquí justo al cierre es donde voy a engranar quinta. Aquí a este punto, cuando empiezo a descender aquí, luego de esta pequeña curva, aquí engrano quinta para mantener el desplazamiento y aprovechar ese pequeño descenso que tiene el terreno. Así que tienes que estar muy pendiente también de los sectores y de los cambios de altura para aprovecharlos correctamente. Y bueno, señores, seguimos avanzando y se nos han acercado los otros 2 corredores. De hecho, este corredor J4MME salió de la nada y superó a Iles 3K, que venía justo detrás, y lo superó. Así que es el es el otro corredor que ahora se posiciona en la segunda plaza. Se está peleando con Iles 3K, que ahora lo acaba de superar. Van rueda con rueda allí, está perdiendo rendimiento J4MME. Así que nosotros por ahora estamos aguantando
como les digo, si no trabajan en equipo y a pesar de que sean rivales, si no trabajan en equipo para alcanzar la punta, aprovechando la estela o el rebufo de cada quien, será muy difícil que puedan alcanzarme. Así que vamos a continuar. Ya estamos cerrando la primera vuelta de las 2 pautadas para Le Mans. Y señores, el Miata está aguantando afortunadamente y no le estamos sacando mucha ventaja de momento a la segunda posición. Vamos a ver qué pasa al cierre de esta vuelta. Uy, allí me está asomando la trompa y Yes 3K que se está acercando peligrosamente, pero no le alcanza, así que tiene que ponerse nuevamente detrás para ver, no desaprovechar la estela. Y estoy acá en las últimas 2 chicanas previo a la recta de las emociones y entro favorablemente en tercera marcha aprovechando la inercia del que ya te he comentado y salgo bastante bien, bastante firme. Y seguimos allí superando el ritmo. Sí, señor, le estoy sacando 700 milésimas. Ahora a Yes 3K le saqué más ventaja en esa maniobra. Y perdió allí muchísimo rendimiento el corredor. Y vamos a entrar nuevamente acá en este sistema de curvas en tercera marcha, aprovechando el empuje sin desfallecer y permitiendo que el motor se oxigene, pero que no pierda tampoco mucha aceleración. Y estamos haciendo los cambios a más de 7500 revoluciones por minuto, considerando que estamos usando el motor de serie con la transmisión de serie es muchísimo. Y con ese sector consolidamos una ventaja de más de un segundo, 800 milésimas en relación a ILES 3K. Así que si todo sigue así, vamos a ganar Le Mans con una buena ventaja. Y ya estoy llegando al cierre de la carrera y al finalizar este sector podemos observar en la tabla que tenemos una ventaja de más de 8 segundos, 300 milésimas. El corredor J4MME es el segundo, se lleva el segundo lugar momentáneamente si no lo superan al final, mientras que ILES 3K ahora tiene toda la desventaja porque tiene un segundo adicional de penalización, y mientras que nosotros cerramos la carrera invirtiendo más de 10 minutos y medio, 10 minutos 34 segundos de inversión de tiempo de carrera, y hacemos el mejor tiempo de vuelta con un tiempo de giro abismal de 5 minutos 11 900 milésimas, cuando el más cercano estaba girando a 5 minutos 14 segundos 222 milésimas. Y cerramos con buen pie Le Mans. Ahora estamos en el circuito de Homestead Miami Speedway y ha estado lloviendo desde las prácticas, y la clasificación la hice con lluvia, así que a esta hora del circuito se ha estado secando un poco el asfalto, lo cual es favorecedor para el ritmo de carrera y lo va a hacer todavía más peleado poder alcanzar a la punta. Vamos a iniciar en la 4ª posición y vamos a ver cómo se desempeña el Miata en este circuito. Los reglajes, la configuración que estoy usando está ya en la biblioteca de la comunidad, la estoy compartiendo con ustedes, y parece que he subido una posición porque uno de los corredores abandonó antes del inicio de la carrera, así que iniciamos en la 3ª plaza, lo cual me favorece bastante. Y muy cerca nos ponemos allí a un costado de Stripedy, que está en la 2ª posición con un skin muy bonito, blanco con azul, y lo impacto ligeramente en un costado porque bueno, se cerró él muchísimo y yo no frené lo suficiente, así que nos volvemos bueno, regresan los contactos. Tienen que tener en consideración que dadas las circunstancias donde todos manejamos los mismos coches con el mismo rendimiento, es muy difícil no tener un contacto ligero con los demás. Puedes hacer todo el esfuerzo que tú quieras, pero si frenas demasiado, también vas a perder mucho empuje, vas a perder mucha ventaja y aceleración. Así que es normal que hagas un pequeño contacto, pero que no sea excesivo con los demás corredores para que no te vayan a penalizar y tampoco pongas en riesgo el desempeño de los demás corredores, que sería una maniobra tóxica innecesaria. Así que me meto por dentro para sorprender aquí a Stripedy y salgo
un poco mejor, con un poco más de aceleración, pero él pronto se pone por un lado tratando de recuperar allí la ventaja perdida y nos ponemos rueda con rueda y vamos a entrar en una curva muy complicada a la izquierda, que es una curva semi rápida con descenso. Allí está. Y también tenemos el piano, allí entramos los dos alineados y yo me voy un poco largo allí y evité un contacto, evité poder impactarlo en un costado. Eso hubiese sido crítico para él, lo hubiese podido incluso sacar de la carrera, así que evité allí esa maniobra y dejo que tome un poco de aire mientras que yo trato de recuperar un poco allí el ritmo para meterme nuevamente en su rebufo y conseguir un plus de velocidad. Y estamos ya cerrando la segunda vuelta de la carrera de las 5 pautadas en Miami y va a ser muy complicado alcanzar al líder de la carrera, al corredor de nombre Boosted GT 289, porque está conduciendo con el manual con embrague y se nota por la manera como el coche consigue un plus de aceleración importante en la salida de cada curva. Así que me meto acá a Stella de Stripedy. La pelea va a estar entre él y yo por la segunda plaza de la parrilla y la intención es mantener toda la tracción posible en cada curva, porque si se me desliza demasiado el coche voy a perder allí mucho rendimiento. Así que vamos a ver qué pasa cuando estamos ya a la mitad de la segunda vuelta de la carrera. Stripedy también allí tiene un rendimiento muy similar al nuestro, tiene un dominio bastante bueno del coche y lo puedo apreciar allí en la salida de esta curva, principalmente cuando se va al piano sin perder el ritmo y lo más importante es sacar las gomas fuera del asfalto, evitando penalizaciones por sacar el coche de la trazada. Así que ya estamos acá acercándonos nuevamente peligrosamente acá a Stripedy y le asomo la trompa y ya lo estoy presionando ahí, sacó 2 ruedas fuera, pero no pierde el ritmo, no pierde estabilidad y se fue de frente contra el cambio de altura entre el óvalo y la pista y nuevamente nos ponemos a Stella a medio segundo de Stripedy y sin embargo no está sencillo, fíjate tú, no lo he alcanzado lo suficiente como para arrebatarle la posición. Y ahí se va largo Stripedy, perdió allí bastante estabilidad y se le derrapa el coche y casi se va el trompo, así que tuvo que corregir bastante para no perderse. Y nosotros somos ahora el segundo puesto de la parrilla y vamos a ver si ocurre el milagro de que Boosted GT 289 también cometa algún error que me permita entrar allí en la estela, para ver si podemos alcanzarlo, pero va a estar muy complicado. Recuerda que los Miata todos estamos en igualdad de condiciones y él tiene un plus de aceleración solo por usar el embrague con habilidad. Así que vamos a ver qué pasa y le sacamos 3 segundos 900 milésimas a Stripedy al cierre de la tercera vuelta de la carrera. Vamos a ver qué pasa en la siguiente. Si yo no cometo errores, esto va a permanecer estático. Ok, estamos entrando acá en esta curva que es muy complicada y me fui bastante largo allí, saqué las gomas fuera del asfalto y me ponen una penalización de 1 segundo 300 milésimas. Muy severo el algoritmo conmigo, me parece a mí, porque no me salí lo suficiente. Y allí hago hasta un pequeño roce con el muro de contención porque quedé allí un poco desarticulado con esa penalización excesiva. Eso para mí representa una desventaja importante porque Stripedy puede alcanzarme y aprovechar allí esa penalización para arrebatarme el segundo puesto para el cierre de la carrera. Así que depende también de qué tanto pueda yo mantener la trazada hasta el final. Hay otra cosa importante que tienes que tener en consideración, es que el coche, a medida que va consumiendo combustible, se hace más suave, se hace más ligero, más liviano, y eso no representa una ventaja. La verdad es que el Miata en esta clase, mientras más cargado de combustible, mejor estabilidad, pero a medida que se hace más ligero, se hace más suave y se complica poder calcular en qué punto se van a derrapar las gomas, donde puedas perder allí adherencia.
sobre todo en la cola, así que hay que estar muy precavido allí cuando ya nos quedan combustible solo para 2 o 3 vueltas. Vas a sentir el cambio importante de estabilidad en el chasis, así que tienes que adaptarte rápidamente a ese nuevo rendimiento. Y mantenemos por ahora a Stripedy a 2 segundos 600 milésimas y no quiero líos. Allí saqué una goma afuera y se me deslizó un poco el coche, pero pude corregir. Espero y aspiro no cometer más errores para el cierre de esta última vuelta que está por iniciar al cruce de la línea de meta en la recta de las emociones. Vamos a ver qué sucede. Espero mantener este ritmo hasta el final. Eso me ayudaría bastante a sostener la segunda plaza de la parrilla, pero como te digo, está complicado y Stripedy no se rinde. Mientras que Stripedy se mantenga limpio y no cometa ninguna infracción, yo seguiré teniendo muchísima desventaja. Ahí he cometido un error muy grave en la salida de esa curva y se me fue largo el coche y perdí muchísimo rendimiento. Ahora Stripedy se pone a 1 segundo 100 milésimas de mi Estela y tiene toda la ventaja para arrebatarme la segunda posición si es que yo no logro despegarme en este último sector de la carrera. Y allá va el líder muy tranquilo a 3 segundos y medio. No es tanta la ventaja, pero en esta clase consideremos que sí es muchísima ventaja como para llegar cómodo al cierre de la carrera. Y Stripedy no se rinde, ya está a menos de 1 segundo por detrás y va a aprovechar el rebufo para seguir presionando. Si yo fuese él, me mantendría allí cerquita sin presionar demasiado porque no hace falta, ya tiene todas las de ganar para el cierre de la carrera. Así que este es el sector que define totalmente la carrera y los lugares de la parrilla, y entramos muy bien posicionados, pero no es suficiente para sacar mayor ventaja. Así que Stripedy se mantiene a 1 segundo 100 y por solo 300 milésimas, menos de 300 milésimas, Stripedy nos arrebata la segunda posición. Lo importante, nos hemos mantenido en el podio. Ahora estamos en el circuito de Watkins Glen, a bordo de nuestro Miata MX del 94, y vamos a ver cómo se desempeña el coche. Luego de las prácticas y la clasificación me llevo la pole position provisional y voy a hacer todo lo que está en mi poder para conseguir la victoria. Cosa que no será fácil porque todos los corredores que estamos en la parrilla tenemos un conocimiento efectivo de la pista. Es una de las pistas más transitadas de todos los jugadores en este juego. Así que vamos a ver cuál es el desempeño y cómo será la pelea. Lo más importante en este circuito es lo que te he dicho siempre: mantener la inercia, mantener el empuje del coche y tener allí engranada la velocidad idónea para cada sector y para cada giro. Así que arrancamos pisando a fondo el acelerador y tratando de mantener el liderazgo, y me salgo del lote para evitar allí que aprovechen el rebufo de manera temprana. Ingreso en la primera curva en tercera marcha y empezamos la escalada de aceleración. Ya estamos por encima de 160 kilómetros por hora, pongo cuarta y seguimos avanzando. Recuerda que este sector es el más rápido del circuito y es aquí donde se define muchísimo la carrera, sobre todo en la recta, que es la etapa más larga, y luego viene la chicana a continuación, que también es definitoria. Y estoy notando allí que tenemos a un corredor que ya le pusieron una penalización y me impacta, de este mismo le estoy hablando. Este corredor está haciendo maniobras sucias y me sacó fuera ahí de la chicana y casi me hace perder el ritmo total de la carrera. Ya venía con una penalización de 2 segundos, 250 milésimas, y por alguna razón no le han sumado más penalizaciones, pero a mí me ponen una de 900 milésimas por haberme salido del asfalto, a pesar de que fue por ese empujón irracional. Y allí me está asomando la trompa el tal Xbox Gamer L9, que me está bloqueando allí mi línea mi trazada. Así que me tengo que defender
y le pongo allí la trompa en un costado para ponerlo a respetar. Así que el corredor Hanson Evo es el nuevo líder de la carrera, aprovechando ese pequeño conflicto. Y a pesar de las circunstancias, también está penalizado con 400 milésimas en su contra. Así que por ahora los 3 líderes de la carrera estamos penalizados, y eso va a ser importante para aquellos corredores que se acerquen limpiamente y que logren alcanzarnos para el cierre de la carrera, cuando estamos hablando de que son solo 3 vueltas en el circuito. Hay que darlo todo por el todo de inicio a fin. Y ya estoy allí a estela de Hanson Evo y estoy por rebasarlo en la recta de las emociones y estoy persiguiéndolo, pero quiero hacer una maniobra limpia, no quiero hacer el mismo desastre que el Xbox Gamer L9, que desde el inicio ha estado haciendo de las suyas, haciendo maniobras sucias, y logro hacer el rebase efectivo por dentro en esta curva. También es verdad que tengo muchísima experiencia en Watkins Glen, porque es uno de mis circuitos favoritos y lo corro en diferentes clases casi todos los días. Así que el Miata por ahora está aguantando y somos el nuevo líder de la carrera, pero nuestro amigo Hanson Evo no se rinde y lo llevamos allí muy cerca. Está aprovechando el rebufo para conseguir un plus de velocidad y me está alcanzando de manera importante. Vamos a ver si aguanta aquí la chicana, si puede entrar más rápido que nosotros, y yo hago todo lo que está en mi poder para tener allí el máximo control, la máxima adherencia, y con esa maniobra le sacamos más ventaja, le descontamos tiempo a nuestro amigo Hanson Evo, que ya lo tenemos ahora a 1 segundo 200 milésimas, mientras que el corredor loco sucio de Xbox Gamer L9 está ya a 4 segundos 200 milésimas por detrás y sigue perdiendo rendimiento. Y quedó dentro del lote. Cuando uno queda dentro del lote se hace muy complicado poder escalar posiciones, porque todos los demás aprovechan allí cualquier error que tú tengas y te vas a meter en la pelea de gallos. Así que por ahora seguimos aguantando con esa penalización de 900 milésimas, pero como el corredor que va detrás también tiene una penalización de 400 milésimas, no estoy tan preocupado. Siempre que tengamos una ventaja superior al segundo para el cierre de la carrera, cuando ya estamos cerrando la segunda vuelta en Watkins Glen. Ay, señores, parece que todo indica que sí seremos los ganadores de la carrera. Y bueno, ya estamos cerrando la tercera y última vuelta de la carrera. Estamos en los 2 últimos giros previo a la recta de las emociones y ya le sacamos más de 4 segundos y medio a Hanson Evo, que quedó por detrás. Hemos mantenido todo en perfectas condiciones y no nos han sumado más penalizaciones. Hemos mantenido una trazada efectiva hasta el cierre y allí se ve lejos el puntico blanco de Hanson. Y cerramos Watkins Glen con la victoria. Mejor tiempo de vuelta, 2 minutos 15. Muy buen tiempo de giro en cada vuelta. Recuerda que son solo 3 vueltas en este circuito. Ahora estamos en el circuito de Kyalami en Sudáfrica y vamos a ver cuál es el desempeño de nuestro Miata favorito en este circuito legendario de la Fórmula 1. Y por ahora estamos en la tercera plaza de la parrilla. Nosotros no conseguimos la pole position por unas pocas milésimas, así que tenemos un rendimiento con la punta muy similar. Y vamos a ver cómo se pone la acción en esta carrera. La ventaja más importante en Kyalami es el conocimiento de la pista. Mientras más rápido ingreses a las curvas, mejor será tu ventaja en relación a los demás corredores de la parrilla. Así que arrancamos con pie firme en el acelerador y ya nos ponemos a estela del líder de la carrera, de Pablo 95 Easy, que está tratando de mantener allí el liderazgo y se pone en todo el centro de la vía para ver si puede evitar que se lo lleven por delante en este primer corte. Yo trato de meterme lo más profundo en la curva, en el corte, y me voy por dentro, y allí el corredor Satch Drop se cerró de forma muy violenta y no me quedó remedio que impactarlo en un costado, y nos hemos salvado allí de una penalización, principalmente yo, y ahí el corredor Satch Drop continúa empujándome, está determinado a hacerme trompear, pero no le alcanza, así que logro arrebatarle la segunda posición de la parrilla y ya ahora sí vamos a escalar
en velocidad y conseguir un ritmo significativo para poder alcanzar a Pablo 95 Easy, que ya tiene 2 segundos de ventaja. Y para la segunda vuelta de las 4 pautadas en Kyalami ya estoy acercándome a Pablo 95, estoy en su estela aprovechando la succión y tímidamente estoy descontándole tiempo. Mi intención, poder hacer el rebase de forma efectiva sin impactarlo, sin choques y conflictos absurdos, cosa que, vuelvo y repito, no es sencillo considerando que estamos todos en igualdad de condiciones y se vuelve complejo no impactar y no tener allí contacto con los demás. Y Pablo sigue aguantando y mantiene una velocidad punta bastante razonable que se nos complica a nosotros poder superar. Y estamos entrando aquí rueda con rueda en esta curva y se me va un poco largo el coche. Allí estamos alineados y logro abrir allí un poco y le da un pequeño contacto en el costado derecho y él consigue allí una ventaja para mantener el liderazgo de la carrera, pero pierde un poco de estabilidad en ese pequeño salto. Y ahora trato de hacer allí un corte para entrar aquí por encima del piano, consiguiendo un espacio adicional y un poco de ventaja. Muy buena pelea aquí en Kyalami entre los dos corredores. Tenemos un ritmo y una habilidad al volante muy similar, así que va a estar todavía más complicado no cometer errores. Mientras que de momento los dos nos estamos librando de penalizaciones. Y esta es la penúltima vuelta en Kyalami y de momento somos el nuevo líder. Allí Pablo me da un pequeño empujoncito como quien toca el timbre avisando que la pelea no ha terminado. Y se vuelve a poner a un lado cerca de la rueda delantera izquierda para ver si puede conseguir medio carro de ventaja, pero no le alcanza, así que nosotros seguimos avanzando. Y vamos a ver qué pasa con el cierre. Allí se mantiene todo muy cerquita, solo lo tenemos a escasas 400 milésimas. Y él seguirá aprovechando la succión y su estrategia. Si quiere conseguir allí pues si quiere tener allí un chance, debe aprovechar todo lo que pueda, mantenerse cerca y atacar al final. Así que vamos a ver qué es lo que pasa con la última vuelta, que ya se está acercando el cierre de Kyalami y Pablo se mantiene estático a 300 milésimas por detrás. Está haciendo la estrategia que les estoy comentando, se mantiene cerca pero quiere atacar al final. Muy inteligente de su parte, así que estamos pensando los dos en lo mismo. Muy bueno. Esto se va a poner complicado en la última vuelta de la carrera, si es que no consigo despegarme lo suficiente de Pablo. Y ya estamos entrando en la última curva previo a la recta de las emociones y Pablo se mete por dentro allí consiguiendo bastante espacio, pero no se abrió lo suficiente para aprovechar allí ese impulso adicional. Así que perdió nuevamente las posibilidades y nosotros mantenemos el liderazgo cuando ya estamos en la última vuelta de la carrera y se mantiene allí a 400 milésimas. Pablo todavía tiene chances de arrebatarnos el liderazgo de la carrera si esto se mantiene así y no logro despegarme lo suficiente. Y vuelve a atacar Pablo por dentro, definitivamente lo tiene allí bastante, de esa ventana la aprovecha muy bien, pero en la salida es donde se le complica y pierde muchísima adherencia para controlar el coche. Así que, pero de momento está consiguiendo la ventaja que quería con ese ataque final. Allí yo salí un poco mejor, con un poco más de aceleración y no me quedó de otra que al darle un pequeño toque allí en la parte posterior, porque de lo contrario tenía que frenar y de ninguna manera voy a disminuir el ritmo. Así que allí vuelvo a conseguir con un adelantamiento razonable el liderazgo de la carrera y estamos ya en el último sector y las cosas se complican para Pablo. Si todo sigue así, no me alcanza en las próximas curvas. Ya solamente quedan 3 curvas para el cierre. Nosotros vamos a ser, mejor dicho, los ganadores en este circuito. Sí, señor, el que frene más tarde en esta curva va a tener mucha ventaja. Y lo que te venía diciendo, el comportamiento del Miata cambia drásticamente cuando está ligero de combustible. Nos queda gasolina solo para una vuelta. Eso hace que el coche se vuelva más inestable, pierde mucha estabilidad. Sobre todo en la cola, se siente como una pluma y se desliza mucho más. Allí frené muy tarde y se me va largo el coche, así que Pablo ahora se alinea con nosotros en la curva
y vamos a ver quién tiene mejor salida. Allí él trata de conseguir espacio y me da un empujoncito para abrirse camino y vamos a ver, aquí se define todo, señores. ¿Cuál de los dos entramos alineados al cierre? Entramos a la recta de las emociones y yo le doy un pequeño empujoncito que Pablo malinterpreta y me empuja allí y me saca fuera haciendo un pequeño trompo y lo penalizan por esa última maniobra, perdiendo la posición con el cierre. Sí, señor Pablo, por esa maniobra excesiva lo penalizan al final y me dan a mí el liderazgo y con eso ganamos Kyalami.